Días para el inicio del año escolar. Desde el Ministerio de Educación enfatizaron la importancia que van a tener estas jornadas con el retorno a clases. Esta será la mejor fórmula para cumplir con los protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus, además de asegurar el distanciamiento físico en las salas, el uso de mascarilla, la higiene de manos y la sanitización de los recintos. Vamos a analizar este regreso a las aulas. Para eso nos acompaña Alejandra Arratia, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. ¿Cómo estás, Alejandra? Gracias por este contacto. Hola Nicolás, muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto. Igualmente, y a ver, hemos conversado varias veces de esto y durante el año pasado, ¿para qué decir? Hablábamos de lo telemático, de lo híbrido y siempre yo te preguntaba, bueno, cuando se pueda volver, ¿cómo crees tú que se va a volver? Terminábamos una conversación que obviamente dependía de lo sanitario, era adelantarse, pero finalmente el 1 de marzo comienza el año escolar y ya lo ha dicho el Ministerio de Educación, la prioridad es la presencialidad, pero obligatoria y segura. ¿Cómo han visto ustedes lo que es este apronte y por sobre todo también la mirada desde distintos actores, los apoderados, el Colegio de Profesores, el Ministerio de Educación, entre otros? Un pequeño matiz, Nicolás, es la presencialidad, pero voluntaria y segura. Sí. Voluntaria, gradual y segura. Voluntaria, gradual y segura. Eso. Mira, nosotros creemos que es muy importante reflexionar un poquito, entender cuál es el sentido que tiene esa presencialidad, por un lado, para qué queremos que vuelvan los niños a la escuela y ver cómo lo hacemos para que eso resulte bien. Respecto a la primera pregunta, ¿para qué queremos? Es fundamental, especialmente te diría yo, para poder de alguna manera velar por el derecho a la educación y a la protección de nuestros niños, niñas y jóvenes también, ¿no? Hace un año, bueno, vamos a cumplir un año, ¿no? Con las clases suspendidas, fue el 16 de marzo del año pasado, y hace un año que ha sido complejo para todos, ha golpeado en particular más a los niños de sectores más vulnerables, a los niños y niñas de sectores más vulnerables, y es fundamental que podamos ayudar a cuidar a los niños, niñas, a protegerlos, a dar contención socioemocional y a que ellos tengan este espacio seguro que es la escuela. Desde esa perspectiva, claramente la presencialidad cumple un rol irreemplazable y en eso la evidencia, tanto en Chile como en el mundo, es bastante contundente. Hay que recordar también que no es que se hayan suspendido las clases porque alguien no estuviera de acuerdo con el rol fundamental que juega Claro. La escuela como espacio, ¿no? Nunca ha sido discusión de la importancia de la clase presencial o no. El tema es la forma en cómo se vuelve esta presencialidad. Exactamente. Y respecto a la forma, que es muy importante lo que tú dices, Nicolás, creo que es fundamental que todos, desde la sociedad, ayudemos, digamos, a que este proceso se dé en un contexto de mayor confianza, de mayor empatía. Se ha visto, lamentablemente, una discusión pública y en eso hay que decir que hay algunos actores que no han ayudado mucho. De hecho, uno podría ver incluso algunos medios escritos durante el fin de semana que pusieron algunas imágenes que la verdad es que tienden más bien a ridiculizar posturas con las cuales deberíamos tener empatía. Se ha señalado muy fuertemente que en el fondo hay como dos visiones un poco binarias, como que no hay matices entre esto. Y creo que es importante ayudar a complejizar un poco esa conversación, a pedagogizar un poco esa conversación. Nosotros estuvimos la semana pasada en el Consejo Asesor, donde estuvo el Colegio de Profesores. Valoramos mucho que el Colegio de Profesores se haya integrado. Había sido una invitación que se había hecho. Fue parte de las conclusiones, de hecho, del Consejo Asesor el año pasado, la importancia de que se integraran. Y ellos plantearon, a nosotros también nos importa mucho volver. Esta postura de que el Colegio de Profesores no quisiera volver es de alguna manera es una visión un poco superficial que no ayuda al diálogo. Lo que ellos plantean es, a nosotros nos gustaría como poder conversar más respecto a cómo se da ese retorno. Nosotros creemos que es fundamental que todos hagamos un esfuerzo para que los niños, niñas, jóvenes puedan retornar a clases presenciales, por supuesto, no en cualquier contexto y no a cualquier costo, ¿no? O sea, no puede, por ejemplo, las comunas que están en fase 1 en cuarentena, obviamente no pueden volver, ¿no? Hay una serie de situaciones en las cuales eso no está en cuestión. Pero una vez que se va avanzando en el control de la pandemia, es fundamental que los niños y niñas puedan retornar. Y quería complementar un poco lo que tú dices. Es evidente que una comuna en fase 1 no puede volver a clases presenciales.
Eso no ha estado dentro de la discusión porque no es necesario discutirlo. Y tomando un poco eso, también yo creo que aquí es bien relevante que para esa mirada de una clase presencial voluntaria por parte de los apoderados, hay también todo un proceso de aprendizaje en todos los distintos actores. O sea, hemos visto cómo el 2020, no solamente en el tema educacional, sino el cómo convivir, el cómo hacer el distanciamiento físico, en cómo tomar resguardos cuando, por ejemplo, voy a un supermercado o ahora cuando hay una fase 2, 3, 4, 5. O sea, también hay un camino recorrido que permite enfrentar de mejor manera esa presencialidad que, por supuesto, a muchos les debe dar un poco de miedo porque dicen, bueno, la pandemia sigue, pero hay todo un 2020 que, dentro de lo malo, lo bueno es que nos fuimos adecuando a esta realidad que nos va a acompañar durante todo el año, eso es evidente. Efectivamente, bueno, de hecho hoy día han salido informaciones respecto a que vamos a seguir usando mascarilla hasta el 2022, claro. Cosa que, por cierto, ha sido todo un proceso de aprendizaje y es normal que nos dé susto, ¿eh? Yo creo que en eso es importante como, entender que es una situación que es desconocida para las personas y es una situación en la cual no tenemos control, por lo tanto es normal. Ahora bien, lo que muestra la evidencia en eso, Nicolás, es que los establecimientos que pudieron retornar el año pasado y que pudieron, como de alguna manera, los que siguieron adecuadamente las medidas de seguridad y los protocolos, no tuvieron brotes de contagio importantes. Ahora, la reflexión y lo importante que podamos hacer entre todos, digamos, es que los colegios que volvieron el año pasado fueron mayoritariamente colegios que eran de grupo socioeconómico más alto, claro. ¿no? En el fondo... Había una mayor infraestructura, recursos para poder... Y también la posibilidad de los padres de hacer clases de un modelo híbrido. Pero claro, ahí hay una experiencia, pero obviamente con una ventaja con respecto a esta brecha en la educación que sabemos está de hace bastante tiempo y que se intensifica con este tipo de contexto. Exactamente, y de ese mismo punto. Entonces, es súper importante que podamos ayudar a los establecimientos que no cuentan necesariamente con esos recursos, a que ellos puedan tener las condiciones. Aquí no se trata de un establecimiento que no tiene, en el fondo, que no puede seguir los protocolos o no puede seguir las medidas sanitarias, no es porque no quiera. Muchas veces es porque no tienen las condiciones. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, valoramos tremendamente desde Educación 2020 el que se haya duplicado el fondo que dio el Ministerio de Educación a fines de enero, fue esta noticia, para dar apoyo a los establecimientos que postulaban, ¿no? Quisiéramos que ese fuera un monto que esté disponible para todos, porque en el fondo todas las escuelas necesitan, y como país necesitamos asegurar que todas las escuelas tengan un piso mínimo de cuidado y de condiciones para poder promover este retorno voluntario, gradual y seguro, porque todos los niños y niñas tienen derecho a la educación. Alejandra, por último, y en esta conversación también es bien relevante lo que va a ser en la evaluación que se haga a partir del 1 de marzo. Recordando, el 1 de marzo comienza el año escolar, pero con esta presencialidad que es un objetivo, pero voluntario, seguro y gradual, como lo has mencionado. Obviamente también hay una discusión, ¿qué pasa con los colegios que son centros de vacunación? Desde el Ministerio de Salud se dijo, bueno, vamos a tener que ir viendo, pero de todas maneras la prioridad es la vacunación. Se tendrá que aplicar un modelo que se está aplicando el 2020, porque recordemos, el año pasado hubo clases, lo que no hubo fueron clases presenciales y aquí hubo que reinventar la rueda y una gran labor por parte de los profesionales de la educación, de los directivos, de los centros, de todos, digamos. O sea, eso es evidente, que también nos dejan un pie un poquito más avanzado con respecto a este año. Si llegara justamente a la posibilidad de que en realidad la presencialidad es muy difícil o se vaya atrás. En ese punto, para preguntarte, en toda esta experiencia, en toda esta evaluación que se tenga que hacer, me imagino que también lo sanitario y lo pedagógico va a ser relevante, porque no solamente los sanitarios, sino también niños, niñas que no tuvieron clases presenciales durante todo un año y tienen que volver, y dependiendo de sus grados, es como que les estamos presentando un mundo completamente distinto. Sí. Ahora, ciertamente va a haber que hacer un proceso de diagnóstico bien profundo cuando los niños y las niñas retornen a la escuela más presencialmente, ¿no? Eso se tiene que dar igual, aunque sea a distancia. Eso es muy importante, que ese proceso se va dando y se va dando para poder, de alguna manera, informar la docencia, ¿no? La enseñanza. Claro. Ahora bien, es muy importante y nosotros quisiéramos hacer hincapié desde Educación 2020 y además es algo que hemos recogido con muchos estudiantes, profesores, equipos de las escuelas también, que el foco tiene que ser, sobre todo en un primer tiempo, cómo apoyar y dar como, de alguna manera, contención socioemocional a las y los estudiantes. Hemos tenido una situación bien, de alguna manera, al límite, ¿no? En que los niños, niñas han estado, en el fondo, sin poder asistir a clases presenciales durante un tiempo muy largo. Eso han estado en una situación de estrés también. Y eso implica que tenemos que privilegiar el desarrollo de aprendizajes más socioemocionales, la contención de los niños, el desarrollo, por ejemplo, de la resiliencia.
La resiliencia es una habilidad muy importante que ayuda a los niños a poder, de alguna manera, sobreponerse a situaciones difíciles. Todos en la vida vamos a tener Sí. situaciones difíciles. Si hay algo que es seguro para todos es que alguna vez Ujú. vamos a tener situaciones difíciles, ¿no? El punto es cómo ayudamos a que los niños vayan desarrollando esa capacidad desde la escuela y por lo tanto el énfasis debería ser sobre todo en un primer tiempo mucho apoyo al desarrollo socioemocional, a poder reconocer cómo me he sentido, qué me ha pasado, cómo ha sido el proceso en mi familia. Sabemos que hay muchos niños, niñas que además han estado expuestos a situaciones bien traumáticas, Sí. producto de la pandemia, ¿no? Y producto de los concomitantes, de las consecuencias que han tenido más en términos socioeconómicos para las familias, ¿no? Entonces, en primer lugar, es importante privilegiar ese espacio de contención socioemocional y, no, y sería creemos que sería un error de alguna manera plantear como, ok, volvamos rápido y recuperemos lo que había antes. Ujú. Hay que aprovechar también este momento para repensar cuál es la educación que queremos dar a nuestros niños y niñas en el contexto del mundo actual, ¿no? Alejandra, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta tarde y que estés muy bien. Muchas gracias, Un Nicolás. abrazo, chao. Un abrazo. Chao. Hacemos una pausa.